La Escritura nos habla de un momento en el cual David tuvo que atravesar una situación difícil. Si bien fueron varios los momentos en la vida de David, los que él tuvo que experimentar situaciones complejas, pero dice la palabra que en un momento él se encontraba siendo perseguido por Saúl, los enemigos lo acechaban por todas partes, y hace referencia a una trampa, algo que fue preparado para él. Dice la Escritura en el libro de Proverbios que si una trampa se prepara delante del ave, si el ave te está viendo que estás preparando la trampa y allí está el cazador, difícilmente el ave caiga en la trampa. Dice en vano se hace cuando se hace de esa manera. Pero lo cierto es que Satanás va poniendo trampas delante de los hombres para que sigilosamente, sutilmente el hombre vaya deslizándose, acercándose confiadamente a ese lugar donde va a quedar enlazado, donde va a quedar en medio de aquella trampa, en medio de aquella dificultad. ¿Cuántas veces uno, sin medir las consecuencias, sin darse cuenta, a veces por inocencia, a veces por ingenuidad, otras por desconocimiento, pero se van acercando a una trampa? Y uno dice, la verdad que yo no podía darme cuenta, pero me doy cuenta cómo me engañó. Yo no me di cuenta, no era lo que quería, no era lo que yo pensaba para mi vida. Yo tenía otros planes, pensé que esto iba a ser una bendición para mí. Pensé que esto iba a ser el producto de formar mi familia. Jamás pensé que esto terminaría siendo una trampa del enemigo para tratar de arrastrarme, para tratar de confundirme, para tratar de alejarme del plan y la voluntad de Dios. Pero muchas veces sucede así. El diablo nos pone trampas en el camino y uno sutilmente se deja engañar, seducir, y pareciera que no hay un peligro tal a medida que se va acercando cada vez más a la trampa. El hombre que no tiene cuidado caerá. David expresa en medio de esta situación que él estaba enfrentando que los enemigos habían preparado algo así. Él comienza este salmo diciendo: ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma. Él dice: Señor, tú eres quien me ayuda, tú eres mi Dios, mi Salvador. Dice: cantaré al Dios Altísimo. Porque en medio de la dificultad David encontró los motivos, los fundamentos, lo necesario para poder alabar a Dios. ¿Cómo poder expresar en los momentos de mayor confusión, en los momentos de mayor dificultad, ese deseo de alabar a Dios, ese corazón lleno de gratitud para decir: Señor, yo sé que tú me librarás, yo sé que tú me has librado y yo sé que veré la bendición de Dios también en esta situación de mi vida? Él clamaba al Señor y le pedía al Señor para que pueda rescatarlo. Decía: Señor, envía desde los cielos. Él vendrá, Él me salvará, Él vendrá en mi ayuda, Él vendrá a atender mi oración. Dice la palabra: clamé al Señor y Él se inclinó a mí. Oyó mi clamor, oyó mis súplicas, oyó el momento de necesidad que hoy tú puedes estar pasando. Quizás alguien diga: yo clamo al Señor, pero quizás no siento que Él se inclina a mí. El salmista decía: el Señor se inclinó a mí, oyó mi clamor, oyó mi oración y se acercó a mi corazón. No es que el Señor se acerca a ti, porque la palabra de Dios dice que Él está cercano, aquel que le invoca con sinceridad, aquel que le busca. Hay veces que el hombre se distrae en medio del camino y el problema es que el enemigo pone trampas en el camino. Va poniendo trampas en el camino, que uno quizás dice: yo nunca caí en estas cosas. Nunca pensé que me iban a atrapar en una trampa de este tipo. Pero terminé cayendo en algo así. Pensé que mi corazón jamás sería confundido, pero lo fue. Y hoy me di cuenta que esa necesidad de mi corazón, que esa trampa que el enemigo me tendió, terminó destruyendo mi comunión con Dios, terminó destruyendo aquello que yo pensaba que sería parte de un futuro, porque a veces el hombre pone toda la esperanza en algo y Satanás alimenta esa esperanza, dice: no, es por acá, vas a conseguir lo que anhelas, esta es la bendición que tú estás esperando, es de parte de Dios. Es como cuando alguien dice: me dieron un trabajo, qué bendición, conseguí un trabajo, Dios abrió las puertas. Pero
de a poco te vas dando cuenta que ese trabajo te lleva a hacer cosas que son incorrectas. Ese trabajo que comenzaste a proyectarte, que comenzaste a ver que iba a ser una bendición para ti, para tu familia, ahora te das cuenta que te está alejando de Dios, que estás entrando en la tibieza espiritual, que estás acercándote a personas que por ahí en otro tiempo no hubieses hecho. Y aquello que parecía una bendición, una puerta, terminó por alejarte de Dios. Parecía algo bueno, la esperanza de que eso pueda proyectarse en algo bueno para la familia, pero fuiste engañado, fue una trampa. Hay veces que es evidente, dice, conseguí un trabajo, pero bueno, ya no puedo congregar más. Bueno, eso es evidente. Dios no te va a dar algo para alejarte de Él. Dios no te va a dar una bendición que te aparte de lo más importante. Porque ¿de qué le sirve al hombre si ganase todo el mundo y perdiese su alma? Lo cierto es que Satanás ha puesto toda clase de trampas. Y por medio de la seducción, por medio del engaño, por medio de artilugios, seduce el corazón de los hombres, así como Dalila seducía el corazón de Sansón y le decía: Sansón, tú no me amas, porque tú no me descubres cuál es el secreto de tu fuerza. Y Sansón le decía: no, si atar en mis quedejas con mimbres verdes, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y lo hacían. Y decían: no, tú me mientes. Tú me estás mintiendo, tú no me amas. De tal manera insistió, hasta que Sansón le dijo cuál era el secreto de su fuerza. Satanás no va a descansar y va a tender toda clase de trampas y situaciones en nuestra vida para tratar de confundirnos, para tratar de llevarte por el camino incorrecto. Ahora David se encontraba en una cueva, escondido de sus enemigos, pidiéndole a Dios el rescate y la victoria a pesar de las circunstancias que podía estar atravesando él en ese momento. Pero sin embargo, dice la palabra de Dios, yo voy a invitarte a que puedas abrir tu Biblia en el Salmo 57. Salmo 57, vamos a leer del versículo 6 en adelante. Esta es la palabra del Señor para este día, Salmo 57, versículo 6 en adelante. Y vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así el Señor: red han armado a mis pasos, se ha abatido mi alma, hoyo han cavado delante de mí, en medio de él han caído ellos mismos. Pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto, cantaré y trovaré salmos. Despierta, alma mía, despierta, salterio y arpa. Me levantaré de mañana, te alabaré entre los pueblos, oh Señor. Cantaré de ti entre las naciones, porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Esta es la palabra de Dios, y a la palabra de Dios le damos un fuerte aplauso. Maravillosa es tu palabra, Señor. Aleluya. Santo es Él. David dijo: red han armado a mis pasos, se ha abatido mi alma, me han preparado una trampa. Algo que a veces el corazón de los hombres lo guía por un lugar, pero cuando es guiado por el corazón, el hombre siempre cometerá errores. Otra versión de las Escrituras dice: mis enemigos me pusieron una trampa para doblegar mi ánimo. Hicieron un hoyo a mi paso, pero ellos mismos cayeron en él. Esa era la intención, hacer un pozo. ¿Para qué? Para que caigas. ¿Cuál es la finalidad de la trampa que el enemigo te tiende? Que caigas. David dijo: mis enemigos hicieron esto, ¿para qué? Para doblegar mi ánimo. ¿Por qué estás enfrentando pruebas hoy? ¿Por qué estás enfrentando un tiempo de dificultad? La cueva representa un lugar de oscuridad. La cueva representa quizás un lugar de soledad. Alguno puede decir: una cueva es fría, una cueva es algo que por ahí causa tristeza. Pero lo cierto es que esto era lo que representaba para David esta situación. Una trampa de los enemigos para doblegar su ánimo, para quebrantar su corazón, para poner en él desesperanza, para que se rindiese, para que llegase a pensar que no había salida. Quizás tú dices: pastor, yo llegué a pensar eso, que no había salida para mí.
La dificultad en mi vida llegó a doblegarme el ánimo. La trampa que me tendió el enemigo llegó a doblegarme el ánimo, porque yo estaba contento, estaba bien, sentía el gozo de Dios, escuchaba la palabra, recibía, bendecía con lo que el Señor me daba, servía a Dios y sentía ese gozo en mi vida. Pero cuando el enemigo me tendió una trampa, cuando el enemigo hizo eso por mí, entonces cuando de repente tú dices, pero yo estaba bien, yo me sentía bien. Claro, pero lo hizo para doblegarte el ánimo. ¿Para qué? Para que ya no seas aquel joven, aquella mujer, aquel varón que servía a Dios con un corazón agradecido, aquel que puede ver esperanza en los momentos de mayor dificultad. ¿Cómo es eso? Bueno, dice la palabra que Pablo y Silas fueron puestos en el calabozo, pero no en cualquier calabozo, no simplemente en la cárcel, sino que dice la palabra que los pusieron en el calabozo de más adentro. En aquel tiempo, los calabozos eran lugares donde iban bajando, así como unas pequeñas pendientes, iban bajando como por niveles, hasta que llegaban al lugar más bajo. Y ellos habían sido puestos en el lugar allí, como decir, en el último calabozo, en el de más al fondo, el que está más abajo, más encerrado, en el que más claustrofobia te puede crear. Bueno, en ese lugar. Dice que les pusieron los pies al cepo, sus manos, pero así como con David, los enemigos cometieron un error. Quizás con David no podían hacerlo porque la trampa fue puesta en el camino para que cayese, pero no habían podido echar sus manos sobre él. Pero sí tomaron a Pablo y Silas y los metieron a la cárcel, al calabozo de más adentro. Pero dice la palabra que mientras que ellos estaban allí en la cárcel, comenzaron a adorar a Dios. Mira, el enemigo puede ponerte toda clase de trabas, puede atarte de pies y manos, puede poner cualquier dificultad en tu vida y aún estar en la peor condición, en el calabozo de más adentro, en el lugar de menor esperanza. Quizás tú dices, yo estando en esa condición, una tristeza, un desánimo. Bueno, mis enemigos me pusieron una trampa para doblegar mi ánimo, para entristecerme, para que me rindiese, para que renegara de Dios, para que me quejara con Dios. Pero dice que Pablo y Silas comenzaron a adorar, y cuando comenzaron a adorar allí en la cárcel, en el calabozo más profundo, algo comenzó a pasar en la cárcel, algo comenzó a suceder en ese lugar. Tú puedes hoy estar atravesando la peor dificultad, pero si aún puedes alabar a Dios. David se encontraba en una cueva, pero eso no iba a impedir que él alabe a Dios. David se encontraba siendo perseguido por sus enemigos, pero eso no iba a impedir que alabe a Dios. Las trampas que te han tendido en el camino, que el enemigo ha puesto para confundirte, no deben impedir tu alabanza a Dios. No deben impedir que tú sigas clamando a Dios, que sigas buscando a Dios. El problema está en cuando tú caes en la trampa y tú dices, yo ya no puedo seguir cantando, no tengo fuerzas para cantar, no me siento bien. ¿Por qué? Porque doblegó tu ánimo. Porque tú dices, yo ya no me siento el mismo, ya no me siento la misma. Ya no tengo la alegría que tenía porque el enemigo me doblegó, me hizo sentir así. Dice la palabra que el pecado, cuando entra en el cuerpo, tal veneno comienza a crear destrucción, comienza el hombre a sentir en su vida el dolor de aquel veneno de serpiente, aquella palabra que de repente los enemigos hablaban contra él, hablaban contra David y le injuriaban. David decía, Señor, tú eres el que me rescata. Él le dijo, enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa, de aquel que me persigue, de aquel que me busca, que busca mi vida para tenderme trampas, para ponerme lazos. Pero esta historia nos muestra que más allá de la cueva, más allá de la dificultad, más allá de la oscuridad, más allá de los problemas, nada debe impedir que puedas alabar a Dios. Nada debe impedir que puedas hacerlo con un corazón agradecido. Quizás alguno diga, pastor, yo estoy enfermo, ¿cómo hacer? Quizás aquella persona que goza de salud dice, puede alabar a Dios, pero yo no tengo fuerza siquiera.
¿Cómo hago yo si apenas puedo llegar a fin de mes o apenas tengo el sustento? A veces ni siquiera para los días. ¿Cómo puedo yo tener ese gozo? Mira David. Estaba en una cueva, perseguido, los enemigos pusieron trampa, dice, red han armado mis pasos, se ha abatido mi alma, hoyo han cavado delante de mí, en medio de él han caído ellos mismos. David estaba expresando que los enemigos iban a caer en el hoyo que prepararon para él, en la trampa que el enemigo preparó para su vida, caería el propio enemigo. Pero todo esto no sería una condición para que David se lamentase, sino justamente lo opuesto, encontrar en ese lugar el fundamento para clamar a Dios. Hay personas que le ha tocado vivir en su vida situaciones extremas, difíciles, y podrían decirte cómo hacer para alabar a Dios cuando no tienes fuerza, cuando no tienes voz, cuando no tienes salud, cuando no tienes esperanza, cuando sientes que todo está perdido, cuando puedes sentirte en una cueva tan oscura y tan vacía como la que se encontraba David. Pero aún en la cueva más oscura hay lugares, hay algunas cuevas que cuando tú comienzas a avanzar en medio de ellas, en el camino, en medio de aquellas cuevas, por ahí entran algunos rayos de luz, entran algunos reflejos del sol. Bueno, David se encontraba en esa condición. Y la expresión de este cántico y de esta alabanza a Dios, este salmo dice plegaria pidiendo ser librado de los perseguidores. Pero lo cierto es que David estaba alabando a Dios en aquel lugar, entendiendo que el enemigo puso trampas, así como lo ha hecho con tu vida. A quien que diga, no, Satanás no me ha puesto ninguna trampa. Él está poniendo toda clase de trampas constantemente. Tú piensas que no es una trampa, pero sí, es una trampa. Tú dices, no hay nada de malo en esto que estoy haciendo. Es una trampa. El hombre que confía en otro hombre, cuando comienzas a confiar, dice, es una trampa. Es una trampa. Pero hay momentos en los cuales tú dices, yo no veo el problema. Es como hoy en día te llaman por teléfono y te dicen, mire, usted se ganó esto, lo otro, yo tengo que dar algo. No, usted no tiene que dar nada. Y tú dices, no debe ser una trampa, pero lo es una trampa. Pareciera que todo está bien, pareciera todo perfectamente armado, y luego de muchos mensajes, mucho diálogo, dice, bueno, pero para que le podamos dar esto tenemos que recibir un pequeño depósito. Lo que le vamos a dar es mucho, pero usted tiene que depositar una pequeña parte, solamente como para unos gastos de papelerío que es nada en comparación a lo que va a recibir. Entonces ahí está la trampa. Ese es el engaño, pero parecía que me iba a salvar, que me iba a comprar mi casa, que alguien vio lo bondadoso que era. Una persona decía, sí, me contactaron por las redes sociales y me dijeron, hola, hemos visto tu perfil, estás pasando por aquí y vemos que sos un hijo de Dios y cómo trabajás para aquel necesitado. Y yo soy una persona que está enferma y quiero donar $50 millones. Pero estoy buscando a la persona correcta y el Espíritu Santo me guió hasta tu vida y quiero darte ese dinero. Es una trampa. Pero como la persona está tan ilusionada y comienza a hacer planes, no tiene el dinero, es como aquel que está por cobrar un juicio, no tiene el dinero, pero ya hace planes. Y hay algunos que no tienen el dinero en la mano, pero ya comienza a decir, con este no quiero saber nada, a este no le hablo más. No tiene el dinero, pero ya está separando gente, ya está manejándose, viendo qué va a comprar, a quién no le va a hablar más. Es una trampa. Es una trampa tanto para aquella persona que pone toda su confianza en lo material, esperando que lo material pueda rescatarlo. Yo veo personas que están esperando y esperando una solución mágica que venga desde la economía, del dinero. Y nada de eso le va a ayudar, al contrario, más problemas van a tener. Si no tienen dinero hoy y tienen problemas de toda clase, imagínense cuando tenga dinero y todos los hijos quieran tomar el dinero y cuando comiencen a pelearse. Si tú quieres conocer verdaderamente a una persona, tienes que darle poder, dinero, y verás en qué se transforma. Son diferentes tipos de trampas que el enemigo pone. Hay veces que uno dice, no, yo quiero ser bendecido, yo quiero dar para la obra de Dios. Entonces Dios te bendice, Dios te prospera. Pero luego te olvidas
Y luego te afanas por tu trabajo, por tus cosas, y ya no tienes tiempo para Dios. Entonces era una trampa. ¿No te diste cuenta? Yo en un momento quería poner negocios y comencé a abrir negocios. Yo decía, quiero mostrar cómo Dios puede bendecir a aquel que es cristiano, cómo Dios prospera. Pero no me di cuenta, era una trampa. Cuando me quise dar cuenta, estaba atado por los negocios, quería servir a Dios y tenía un problema en un negocio, quería ir al culto y ahora surgió otro problema en otro lado y no podía manejar mis tiempos. Era a cualquier horario, en cualquier momento. Y dije, Señor, sácame de aquí. Esto no quiero, era una trampa. No lo quiero esto no es prosperidad. Si te pierdo a ti en el medio, entonces no quiero nada de todo esto. Pero en principio era una trampa, parecía algo bueno, parecía que iba a cumplir con todas las metas, los objetivos que uno se traza. David dijo, red han armado mis pasos, se ha batido mi alma, hoyo han cavado delante de mí. Pero esta es la bendición del Hijo de Dios. En medio de él han caído ellos mismos. Satanás trata de poner toda clase de trampas y aún hay personas que se levantan contra nuestra vida. Algunos dicen, pero ¿por qué? Si yo no molesto a nadie. Bueno, pero eso no importa. Satanás utilizará personas para levantarse contra nuestra vida, muchas veces sin sentido, pero lo harán. Serán como obstáculos y dificultades que se presentan delante de nosotros. Por eso dice la palabra, el que conspirare contra ti, porque habrá personas que conspiren, habrá quienes traten de sacarte del lugar que tú tienes. Quizás tú estás en una empresa y tú trabajas y eres parte de un staff, de un grupo de personas, pero tú eres cristiano, tú eres un hombre de fe, una mujer de fe, y tus ideales molestan tu forma de vivir, molesta tu rectitud, molesta el llevar la bandera del cristianismo en medio de una sociedad que va contramano y que ha perdido todo valor moral. Molesta. Entonces conspirarán contra ti para sacar a la fanática religiosa, para sacar al fanático. Pero dice la palabra que el que conspirare contra ti lo hará sin mí. El Señor dice, yo no tengo nada que ver, yo no participo en los planes que el enemigo traza para destruirte. Pero un cristiano quizás diga, pastor, pero la estoy pasando muy mal en la empresa. Todos me hacen la guerra. Tengo el gerente en contra, tengo todo el mundo en contra. ¿Por qué? Porque soy cristiano. Por mi fe, nada más que por eso. La palabra dice, delante de ti caerán. Conspiran contra ti, mas lo hacen sin mí. No se levantan contra ti, se levantan contra Dios. Porque tú no estás defendiendo ideales que te pertenecen en cuanto a ti, sino son los ideales de Dios, de la palabra, de la vida de fe. Hay veces que las personas tratan de ponerlos en un lugar como de selectivos o clasistas, o quizás que uno quiere discriminar a cierta clase de personas, pero lo cierto es que no. Porque Dios entregó su vida para que todo aquel que cree sea salvo. No hay una distinción, ni de raza, de color. No, todo aquel que cree en Él. Ahora, es cierto que Satanás ha desplegado sus armas y buscará disponer sus trampas por todas partes. Pero dice David, ellos mismos, en medio de él han caído ellos mismos. Entonces, en medio de esa condición y en medio de esa dificultad y estando en la cueva, él le dice algo. Dice, pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto. Cantaré y trovaré salmos. Mi corazón está dispuesto a cantarte, a alabarte, aún en medio de la cueva. La cueva representa la dificultad, el lugar donde te ocultas. Hay personas que se ocultan detrás de una personalidad. Hay personas que se ocultan detrás de una profesión, detrás de un trabajo. Buscan esconderse la mayor cantidad de tiempo en algo, encerrarse. Pero David dice aquí, en este lugar de oscuridad, de dificultad, de persecución, en ese lugar dice, pronto está mi corazón. Oh Dios, mi corazón está dispuesto. Nuestro corazón debe estar dispuesto a alabar a Dios, sea cual sea la condición en la cual nos encontremos. Si hoy te toca estar en la cama de un hospital, Señor, mi corazón está dispuesto.
Si hoy me toca estar en la cárcel, porque la libertad, Pablo nos expresó muy bien que la libertad no tiene que ver con justamente estar libre. Él estaba en una cárcel enfrentando el frío y las dificultades, pero él era libre. Él era libre para poder dar esperanza a otros. Él era libre porque él era libre en su fe. Porque él entendía que era plan de Dios, un propósito de Dios, que él no estaría más tiempo que el que Dios había determinado para él. Entonces él estaba dispuesto ¿a qué? A servir a Dios aún desde la cárcel. David dijo: mi corazón está dispuesto, yo te cantaré y trovaré salmos, te alabaré, Señor, aquí, en esta cueva. Yo no sé cuál sea la cueva para ti, cuál sea el lugar en donde tú te estás escondiendo de tus enemigos. Yo no sé cuál sea la trampa que el enemigo te haya puesto, pero sí que nuestro corazón debe estar dispuesto para poder alabar a Dios, que nuestro corazón debe estar dispuesto para poder exaltar al Señor. Quizás tú digas: pastor, pero yo he caído en todas las trampas que el enemigo me puso. Y el problema de caer en la trampa es que cuesta levantarse, cuesta volver a creer. Hay veces que hay personas que dicen: yo entiendo que Dios me perdonó y entiendo su gran amor y su gran misericordia, y voy a la palabra y encuentro historias que me hablan de esa misericordia infinita de Dios y de ese amor incomprensible. Pero el problema está en que yo pueda perdonarme a mí. El problema está en que yo pueda creer que todas las trampas en las cuales he caído no me han afectado al punto de demostrarme de alguna manera que soy una persona muy confiada, que soy una persona desprotegida. La palabra de Dios dice que el cristiano debe ser manso como paloma, pero debe ser astuto como serpiente. Si tú te acercas demasiado a la trampa, caerás. ¿Sabes por qué? Porque el significado de la palabra trampa en sí, tú encontrarás en la Reina Valera, mayormente habla de lazo, habla de algo que no hace referencia a la palabra explícita de trampa en sí. Hay otras versiones que sí lo hacen, pero esa palabra trampa hace referencia a lo que se utiliza un cebo de por medio. Tú pones un cebo de por medio, entonces el animal cree que tiene que llegar hasta allá para tomar aquel cebo, lo que lo tienta. Pero antes de llegar a ese lugar está la trampa. La trampa de Satanás consiste en ponerte cebos, en ponerte algo para que tú persigas. Entonces, cuando estás llegando al objetivo, caes en el hoyo porque era una trampa. Pero te tentó con las cosas que para ti te parecían quizás inofensivas. Comenzó sutilmente. El animal mira el cebo y no cree que hay una trampa. No imagina. Y va confiadamente. Cuando hay olor a aquella persona que preparó la trampa, el animal primero olfatea todo alrededor, desconfía. Y cuando siente que no hay nada sospechoso, en un momento se desinhibe y se acerca y cae en la trampa. Bueno, de alguna manera el corazón de los hombres llega a un punto en el cual se desinhibe, se dejó llevar por aquel cebo. Satanás utiliza diferentes cebos, no va a hacer lo mismo para cada persona, porque no tentará lo mismo a cualquiera de nosotros. Si bien no hay nada nuevo debajo del sol, pero Él vendrá por aquellas cosas que saben que para ti son difíciles. Quizás una mujer diga: a mí las novelas, me pierdo horas y horas en las novelas. Y te puso un cebo así pequeño, pero todo el día pasaste ahí. Y dice: bueno, pero es inofensivo, ¿no? ¿Qué daño puede hacerme? Bueno, las novelas cargadas de seducción, de adulterio, pareciera que no es nocivo, y digo: ¿qué daño puede hacerme? Pero lo cierto es que son situaciones o trampas que el enemigo va poniendo y van de alguna manera bajando las defensas, porque te vas rindiendo de a poco,
porque vas entregando de a poco. Dice, no, no es tan grave, no es tan preocupante, no es tan malo. En un momento tú te vuelves totalmente radical, es decir, que cumples el principio de la fe. Muchas veces el hombre tiende a ser más legalista, llega a Dios y dice, no, acá la palabra dice esto es lo que hay que hacer. Luego el hombre comienza a comprender, es la historia de la Escritura. Luego el hombre comienza a comprender. El Señor le dice, no matarás, no darás falso testimonio, no cometerás adulterio, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni el buey de tu prójimo. Pero luego el hombre comienza a entender. Y Dios comienza a mostrarle, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. El Señor dijo, aquel que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Oíste que fue dicho, no matarás. Pero aquel que diga a su hermano fatuo, o aquel que diga a su hermano necio, será culpable de juicio. Entonces el Señor puso un nivel más todavía. Pedro dijo, Señor, ¿hasta cuántas veces debo perdonar a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? El Señor le dijo, no te digo que hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Cada vez que vuelva a ti arrepentido, debes perdonarlo. Debes tener misericordia, debes perdonarlo a él. Entonces entendemos que la primera expresión de no matarás, no darás falso, es una advertencia que Dios le da en un primer momento. Pero luego Dios, en la madurez del hombre, comienza a mostrarle. Cuando querían guardar el día de reposo y criticaban al Señor porque sanaban el día de reposo, el Señor les dijo, ¿acaso no entiende que el día de reposo fue hecho por ustedes? No para que sean esclavos de ello. El Señor dijo, si uno de ustedes saca a su animal y cae en un pozo porque es día de reposo, ¿no lo rescatan? No. ¿Cuánto más aquel que hoy está enfermo? ¿Cuánto más aquel que hoy está pasando necesidad? Bueno, ese tipo de cosas comenzaron a cambiar. Comenzaron a mostrarnos que podemos comenzar a entender lo que Dios quiere enseñarnos. Y pasamos de ser radicales a entender el amor y la misericordia de Dios. A entender la gracia del Señor sobre nuestras vidas. Y a entender que no consiste en lo justo que tú eres o en tu justicia, sino en lo que Él es. Porque nosotros no seremos salvos por lo que nosotros somos en cuanto a lo que uno pueda creerse que es, sino dice la palabra, por Él somos salvos por medio de aquel que nos amó. Dice, ustedes, no es que ustedes me amaron a mí, sino que yo los amé primero a ustedes. Por amor se entregó, por amor derramó su vida en una cruz por nosotros. Pero el hombre cree que por medio de las obras puede alcanzar la redención. Redención viene de ser redimido, y aquella redención proviene de un pago, de una cancelación de la deuda. El Señor, cuando estaba en la cruz, dijo, consumado es. Antes dijo, tetelestai, ha sido pagado. Era un término que se utilizaba antes para cancelar una deuda. Era un término bancario, por así decirlo, para cancelar. El Señor en la cruz canceló las deudas por tus pecados, canceló los errores, canceló las dificultades. Quizás tú digas, pastor, he caído en muchas trampas, pero Él ha pagado por ti. Él, por misericordia, por amor, derramó su vida para que tú hoy puedas tener esperanza, vida eterna, salvación y un tiempo nuevo. Aleluya. Y aleluya. Dice la Escritura, pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto, cantaré y trovaré salmos. Despierta, alma mía, despierta, salterio y arpa. Me levantaré de mañana, te elevaré entre los pueblos, oh Señor, cantaré de ti entre las naciones. Uno dice, bueno, son palabras de fe, de esperanza, claro, pero son palabras en una cueva. Es una adoración donde no hay arpa, donde no hay salterio, donde solamente tienes el instrumento de tu voz, tus manos. Pablo y Silas, ni siquiera eso, solamente su voz.
Pero cuando comenzaron a cantar en aquel calabozo de más adentro, las cadenas se rompieron, las puertas se abrieron. Mira, Satanás puede ponerte en la peor condición y puedes estar hoy en la cueva de mayor oscuridad y en las dificultades más grandes, y puede haberte puesto todas las trampas habidas y por haber. Pero si tú comienzas a alabar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, las cadenas se romperán, las puertas comenzarán a abrirse en tu vida y el tiempo de Dios comenzará a verse. Aleluya. Santo es nuestro Dios. Dice la Escritura: despierta, alma mía. Cuando el salmista llama que su alma despierte, dice la Escritura: alaba, alma mía, a Jehová. Es como decir, aunque yo no es que no quiera, aunque me falten las fuerzas, busco eso y digo: alma mía, alaba a Dios, busca a Dios, sirve a Dios. Estoy en medio de la dificultad y tengo un montón de motivos para rendirme y para ponerme a llorar, y cansado estar por esta condición. Pero él dijo: despierta, alma mía. La Escritura dice: levántate tú que duermes y te alumbrará Jesucristo. ¿Por qué el hombre debe levantarse? Quizás hay alguno que diga: caí en la trampa y tengo que levantarme. Aún tengo. Hay veces que los animales, cuando quedan en esas trampas, hay veces que los animales que caen en las trampas para osos o para zorros, no es justamente el animal que están buscando. Entonces luego tienen que ir a sacarlo de ese lugar. Algunos cuestionan mucho la utilización de esas trampas, porque terminan lastimando e hiriendo animales que no son los que verdaderamente querían cazar. Entonces terminan cuestionando los métodos. Pero hay quienes no pueden, una vez que ya apretó esa trampa, el animal no puede salirse de esa trampa. Tiene que ir el hombre a abrir la trampa para poder sacarlo. Bueno, quizás tú digas: estoy tratando de sacarme la trampa que Satanás me ha puesto en el camino. Alguno dirá: yo directamente caí en el pozo. Por ahí pareciera algo muy lejano, una trampa. Quizás tú nunca hiciste una trampa. O cuando eras niño buscaste hacer una trampa jugando con tus amigos, taparon un pozo y uno iba y metía la pierna en el pozo. Pero en las guerras se han utilizado esta clase de armas, esta clase de estrategias. Hacer pozos, poner pinches. En la guerra de Vietnam se utilizó mucho de esto. Y el enemigo caía. Ahora imagínate que ellos hubiesen tendido todas esas trampas y ellos mismos hubiesen caído en ellas. Bueno, es lo que David está diciendo. Tu enemigo prepara y dispone las trampas, y dispone el cebo, y dispone aquello que a ti te interesa. Pero dice David: yo no voy a caer ahí. Yo no caeré, no por mí, no por mi fuerza. Dice: porque en ti he confiado, en ti ha confiado mi alma. En la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. David estaba confiado bajo las alas del Señor. Cuando el Señor entró en Jerusalén, dijo: Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise tenerte así como un ave debajo de sus alas, así como un ave junta sus polluelos, pero no quisiste? David dice: bajo la sombra de tus alas estaré seguro, me ampararé, estaré al resguardo. Él enviará desde los cielos y me salvará. El Señor es quien guarda mi vida. Esta es la confianza plena en Dios en los momentos más difíciles. Esta es la esperanza y la fe, no que nace en estos momentos, porque la fe no nace necesariamente en los momentos difíciles, sino que se ve su mayor brillo en esos momentos. Porque alabar a Dios cuando todo te va bien, alabar a Dios cuando va en victoria, dice: bueno, gloria a Dios, todo nos va bien, estamos en victoria, estamos en esperanza. Pero alabar a Dios en medio de una cueva, con tus perseguidores afuera, con una situación difícil, realmente necesita. Por eso él dijo: alma mía, alaba al Señor. Alma mía, levántate, despierta. Dice la Escritura: despierta, alma mía, despierta, salterio, arpa, me levantaré de mañana, te alabaré entre los pueblos, oh Señor.
Cantaré de ti entre las naciones, porque grande hasta los cielos es tu misericordia, y hasta las nubes tu verdad. Esta alabanza no quedó allí en la cueva. ¿Hasta dónde? Hasta los cielos. ¿Hasta dónde llegará? Traspasará las dificultades que hoy tú puedas estar atravesando. Hay personas que están peleando hoy en la cama de un hospital. Hay personas que están en tristeza en un centro de rehabilitación. Hay gente que hoy está luchando por su vida, literalmente. Hay quienes están en la cama, en sus hogares, sin poder levantarse. Hay quienes no tienen esperanza, quienes están atrapados por la depresión, quienes el enemigo le ha puesto una trampa y han caído en ella y han quedado presos, cautivos. Pero esta palabra viene para decirte que aún en la condición de mayor oscuridad, en el tiempo de mayor dificultad, tú puedes clamar a Dios y los cielos se abrirán. Tú puedes comenzar a alabar al Señor. Dice, te alabaré entre los pueblos, oh Señor, cantaré de ti en las naciones, porque grande hasta los cielos es tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. ¿Cuán grande es nuestro Dios? Hasta los cielos. ¿Cuánta misericordia Dios tiene de ti? Hasta los cielos es su misericordia. Tú dices, ¿cuánto me amas? Hasta el cielo. Hasta el cielo, ida y vuelta. David dijo, hasta los cielos es su misericordia. ¿Cuán grande es la misericordia de Dios? Y esto no es fácil, no es, mejor dicho, difícil de razonar. Mira tu vida. ¿Cuántas veces te perdonó? ¿Cuántas veces te habló? ¿Cuántas veces te dio una oportunidad otra vez? ¿Cuántas veces cuando todos te desecharon el Señor no lo hizo? ¿Cuántas veces cuando perdiste la esperanza Él levantó tus brazos? ¿Cuántas veces cuando tu pie resbalaba Él te sostuvo para que no caigas? ¿Cuántas veces cuando todos se levantaban contra ti el Señor guardó tu corazón y te dio la victoria? ¿Por qué? Porque oraste en tu recámara más secreta y el Señor te lo recompensó en público. Porque la gente se burlaba de ti y de tu fe, pero luego vieron la victoria de esa confianza en Dios. Tú lo has experimentado quizás en tu vida de muchas maneras. Grande es su misericordia. Si hoy tú te encuentras en una condición comparable a la cueva en la cual David tuvo que esconderse, en la cual David tuvo que pasar quizás momentos difíciles en su fe, pero que decidió alabar a Dios y buscar a Dios en las noches de quebranto, en los momentos de dificultad, buscar a Dios por sobre todas las cosas y hacerlo con todo su corazón. Quizás tú digas, pastor, estoy cansado ya, pero David dijo, pero mi alma está dispuesta, mi corazón está dispuesto. Quizás estoy cansado, quizás tengo muchos problemas, quizás ha menguado mucho mi fe, me he alejado mucho de las cosas de Dios y ya no siento lo que sentía antes. Antes escuchaba una palabra y yo quería vivir para ella y quería hacer y tenía sueños. Y quizás los sueños se han apagado. Quizás los sueños se han muerto porque Satanás le ha dado muerte, ha buscado destruirlo. No olvidemos que la trampa buscaba doblegar el ánimo. Y hoy tú dices, no tengo ánimo. Sé que Dios me ama, pero no sé si puedo hacerlo. Sé que puedo cambiar. Sé que Dios puede hacer esa obra en mí. Pero caí en tantas trampas que ya no confío, ya no sé. Está descartado que no confío en el hombre me ha engañado muchas veces. Pero no confío en que pueda avanzar, no confío en que un día mi vida pueda cambiar. Bueno, esta palabra viene para decirte que en medio de esos momentos solamente debes tener tu corazón predispuesto para alabar a Dios. Solamente tener tu corazón abierto para poder dejar que el Señor haga esa obra en tu vida. En medio de aquella alabanza, David comenzó a decir, hasta los cielos es tu misericordia. Porque no es sino allí donde nace esa alabanza a Dios. Donde surge la alabanza a Dios con más fervor. Cuando tú ves la obra que el Señor ha hecho en tu vida. Cuando tú ves la gloria de Dios en ti, en esos momentos. Porque en los momentos donde todo está bien, hay mucha gente alrededor. Pero en las cuevas, en las dificultades, en las pruebas difíciles, en los momentos de oscuridad, solo Dios te sostiene la mano.
Mira si Dios no ha tenido misericordia de ti. Quizás tú dices, yo he fallado algunas veces. Yo he fallado muchas veces. Muchas veces le he dicho, Señor, yo no soy no entro en el ranking de los mejores de tus hijos. Muchas veces antes de predicar le dije, Señor, esto no es para mí. Este camino no es para mí. Esta vida no es para mí. ¿Cómo una persona teniendo una mente totalmente diferente un día puede cambiar? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que alguien que vivía en una mala vida hoy pueda cambiar? ¿Cómo es posible que alguien que haya estado atado a las drogas hoy pueda ser una persona diferente? ¿Cómo es posible que alguien en depresión, en desánimo, un día pueda tener palabra de esperanza para aquel que no conoce la verdad? ¿Cómo es posible? Es posible porque la misericordia de Dios llega hasta los cielos, porque grande es su amor, grande es su misericordia, infinitas son las misericordias de Dios para con nuestra vida. Aleluya. Y aleluya. Yo voy a invitarte a que puedas ponerte de pie. Dice la palabra, hasta las nubes tu verdad. Tu palabra es verdad. Dice la Escritura, santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Cuando el mundo nos presenta una confusión muy grande, hoy estamos en medio de una sociedad en la que hay muchas fake, como se dice, fake news, noticias falsas. ¿Dónde está la verdad? Bueno, el Señor dice, mi palabra es verdad. Cuando todo sea duda, mi palabra es verdad. Y no hablo de aquel que tergiversa la palabra, porque ahí encontrarás mentira, pero en su palabra pura hay verdad. Puede haber errores en traducciones, pero cualquiera que estudie las diferentes traducciones podrá resolverlo. No serán tan gravosas. Pero es la verdad. Su palabra es verdad. El Señor quiere acercarse a tu corazón hoy. David elevaba una plegaria a Dios pidiendo la liberación de sus enemigos, pero alababa a Dios y cantaba a Dios en medio de la dificultad. Sé que el enemigo te ha puesto trampas por todas partes. En muchas de ellas has caído. En muchas de ellas quizás te robaron el ánimo y la esperanza de ver un día diferente. Pero si estás escuchando esta palabra es porque Dios tiene un plan con tu vida. Es porque Dios en ese momento te muestra que en medio de tu alabanza Dios va a glorificarse. Dios te muestra que tus enemigos caerán en la trampa que te tendieron, que no quedará para siempre caído el hombre bueno, dice la Escritura. Caíste una vez, tienes que levantarte. 7 veces, dice la Escritura, y te levantas otra vez. Ahora, 7 representa un número perfecto, no es 7 veces. Pedro le dijo, ¿hasta 7, Señor? Hasta 70 veces 7. ¿Cuántas veces has caído? 10, 15. Tienes que levantarte otra vez. Quizás tú dices, no fueron caídas graves, pastor, es mi ánimo, es mi desesperanza, es mi fe, es que en algunos momentos quiero buscar a Dios y otros quiero apartarme y otros tengo problemas en mi casa y me cuesta. Levántate otra vez, busca a Dios, deja que esta vez Él te guíe, deja que esta vez Él saque las trampas que el enemigo ha puesto, deja que Él te muestre primero. Así como en los campos minados están aquellos que van con los buscaminas y van detectando aquellas trampas que el ejército enemigo ha puesto, o a veces que sus propios campos minados. Así el Señor va delante de ti, quitándote y allanándote todo el camino, quitando toda trampa que el enemigo pudo poner. El enemigo pondrá el cebo para atraparte. Bueno, allí es donde tienes que poner tu confianza en Dios. Dice la palabra, miren todos los términos de la tierra, miren al Señor, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. Cuando estamos mirando al Señor, difícilmente podamos ser engañados o confundidos. Yo voy a invitar a aquel que hoy quiera abrirle su corazón a Dios. Quizás estás en un lugar así, de oscuridad, soledad, dificultad. Pero que en medio de ese lugar puedas elevar una adoración al Señor, una alabanza a Dios. Puedas decir, Señor, mi corazón está predispuesto. Mi corazón, Señor, quiere buscarte. Mi corazón, Señor, quiere que tú entres en Él.
Yo invito a aquel que quiera hacer esta oración de fe, que pueda cerrar sus ojos y repetir esta oración que dice: Señor Jesús, en esta tarde, yo te recibo en mi corazón, como mi único Dios, y Salvador de mi vida. Te pido perdón, Señor, por todos mis pecados, y por todos mis errores. Ayúdame a seguirte y a serte fiel. Señor, anota mi nombre en el libro de la vida eterna. Y yo te doy gracias por morir por mí en la cruz, por darme vida eterna y por hacerme hoy un hijo tuyo. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Y aleluya, santo es Él.